Hermanos, ¿cómo están? Bendiciones y buen domingo para todos. Realmente esperamos que se encuentren bien, porque esa es nuestra oración, ese es nuestro anhelo de corazón. Quiero tomarme el tiempo también de saludar a aquellas personas que quizá se están conectando con nosotros por primera vez. Sepan que para nosotros es un privilegio y un gozo tenerlos con nosotros. Y también quiero saludar a aquellos hermanos que quizá de diferentes lugares también se están conectando para poder compartir este culto con nosotros. Tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes, pero antes vamos a darle lugar a Marcelo, que va a tener un tiempo de alabanza. Hermanos, buenas tardes. Es un gusto poder estar compartiendo con ustedes este tiempo y poder juntos tener la posibilidad de alabar a nuestro Dios. Y es eso lo que te voy a invitar a que podamos hacer en este momento. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir
por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Hace unos fines de semana atrás tuve el privilegio también, solo por la gracia de Dios, de poder compartir sus palabras con ustedes, y hablábamos de reconsideraciones. Hablamos de reconsiderar ante la necesidad de los hermanos, ante los planes y ante la familia. Y quería hacerte una pregunta personal. Después de haber escuchado la palabra de Dios, quizá ese día, quizá cuando compartió Ariel, cuando compartió Marco, cuando compartió Jorge, ¿hubo cambios en tu vida? ¿Te llevó la palabra de Dios a tomar decisiones? ¿Te llevó la palabra de Dios a que puedas tener un compromiso con Dios? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque necesitamos crecer. Yo necesito entender que hay un propósito fundamental en las Escrituras, que dice que los hijos de Dios tienen que ser conformados a la imagen de Jesucristo. Esto es Romanos 8:29. ¿Y cómo lo voy a hacer? Por medio del Espíritu y por medio de la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios es expuesta, yo no puedo permanecer igual. Algo en mí tiene que cambiar. Yo tengo que buscar ser cada día un poco más parecido a Cristo que ayer. Por eso Jorge nos decía que pasaron ya casi 60 días de esta cuarentena, quizá ahora más, y que no podemos ser los mismos. Yo le decía también hace unos fines de semana atrás que el mundo, o sea, las personas dicen que el mundo no va a ser el mismo luego de esta cuarentena, y yo les decía, nosotros tampoco, no podemos ser los mismos porque tuvimos tiempo suficiente para invertir en la palabra de Dios. Entiendo que quizá algunos tuvieron que salir a trabajar, otros quizá trabajaron desde casa, quizá otros tienen familia, niños que cuidar, pero hubo tiempo porque no se podía hacer otra cosa sino estar en casa. Tenemos que crecer, tenemos que ir cada día un poquito más hacia la imagen de Jesucristo. Y ahora vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a orar pidiéndole esto, que realmente su palabra nos transforme y que nuestro corazón también esté dispuesto a recibir la palabra, para que por medio de su Espíritu haga los cambios que sean necesarios hacer en nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, porque una vez más, a pesar de todo, podemos abrir su palabra con libertad. Gracias porque su palabra es viva y eficaz, Señor, y es su palabra por medio del Espíritu la que transforma nuestras vidas. Por eso le pedimos, Señor, que usted obre en nuestro corazón y que nuestro corazón esté dispuesto a ser moldeado por usted. Padre, le damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en un pasaje particular. Lucas, capítulo 13, versículo 25 en adelante. ¿Y por qué digo particular? Porque quizás ya has oído hablar de la parábola del buen samaritano. Parábola que tiene muchas aplicaciones, pero tiene un mensaje central. La palabra de Dios dice: y he aquí un intérprete de la ley, versículo 25,
se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién más es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echó aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hoy quiero que veamos 3 verdades fundamentales que tienen que estar presentes en nuestra vida. Y la primera verdad es el Evangelio. Fíjate que no vamos a profundizar en el contexto mucho, sí vamos a mencionar que Jesús había enviado a estos 70 discípulos a predicar y demás en el territorio, y ellos vuelven, dice, gozosos por todas las cosas que habían hecho. Y el Señor habla con ellos, la famosa rendición de cuentas que nosotros siempre decimos y mencionamos que es tan importante. Pero se encuentra ahora con este intérprete de la ley, y dice que se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y la primera verdad fundamental, dijimos que es el Evangelio. ¿Quién era este intérprete de la ley? Este intérprete de la ley era un escriba. ¿Quién era un escriba? Un escriba era una persona conocedora y estudiosa de la ley. Ellos pertenecían, algunos, no todos en su totalidad, a los grupos de los fariseos, que los fariseos ya lo tenemos más familiarizado y sabemos de qué se trata. Algunos de ellos se los llamaba abogados. ¿Por qué? Porque este conocimiento que ellos tenían de la ley les permitía administrarla dentro del mismo Sanedrín. ¿Y por qué te digo todas estas cosas? Porque yo necesito primero, obviamente, que conozcamos de quién se trata, pero sobre todo de que realmente eran conocedores de la ley. Entonces, ante esta pregunta que este intérprete le hace, no hay ninguna sinceridad, porque él conocía la ley. Yo tengo que entender que para este escriba, Jesús era solo un maestro, y que para él la vida eterna se podía heredar, o quizá se la podía ganar. Él es el mismo, este escriba que hace la pregunta, es el mismo que le responde. Fíjate que Jesús le dijo, en el versículo 26, él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesús le está diciendo qué demanda la ley de nosotros. Y este escriba dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate el conocimiento que tenía de la ley. Él cita Deuteronomio capítulo 6 y cita Levítico 19, versículo 18. Y no solo eso, hace el resumen de la ley, como quizá ya lo había hecho el Señor Jesús con anterioridad. Este hombre realmente conocía de la ley. Entonces le dice al Señor Jesús, versículo 28, y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Y yo quiero detenerme acá. Acá vamos a hacer el primer punto. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender algo. Lo que el Señor Jesús le está diciendo a él no es: guarda la ley, haz estas obras y vas a ser salvo. Cuando uno medita en la palabra de Dios, entiende que la ley en sí era buena, pero la ley siempre tuvo como propósito mostrar nuestra culpabilidad, revelar nuestra pecaminosidad, ver que nosotros mismos no somos capaces de cumplir la ley, es decir, que no somos capaces de salvarnos por nosotros mismos. Por eso yo tengo que entender que lo que el Señor Jesús está haciendo acá es poniendo en evidencia su corazón, porque esta persona era un conocedor de la ley, y sin embargo no era alguien que la estaba cumpliendo. El Señor Jesús conocía su corazón. Y cuando vamos a este tema de la salvación, yo tengo que entender
que hay una armonía que tengo que buscar en la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la salvación a lo largo de toda la historia siempre fue por gracia, por medio de la fe. Cuando vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que es el más citado para defender esto, nos dice que por gracia, es decir, un regalo, somos salvos por medio de la fe, y que esto no es de nosotros, es de Dios, no es por obras, dice, para que nadie se gloríe. Entonces yo tengo que entender que el propósito que el Señor tenía en esta pregunta, en esta afirmación que Él hace, no era decirle vas a ser salvo si cumplís estas cosas, es revelar su corazón. Y fíjate que el versículo 29, que dice, pero Él, queriendo justificarse en sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús no lo había acusado. Jesús simplemente le dijo, haz esto y vivirás. Y sin embargo Él buscó justificarse. ¿Por qué buscó justificarse? Porque sí había alguien que lo acusaba y era su conciencia. Entonces Él tuvo la necesidad de justificarse. Versículo 30, ya va a empezar el Señor Jesús con el relato de la parábola del buen samaritano. Pero quiero que meditemos en esto. Para los escribas, una persona justa, es decir, su prójimo, era alguien como ellos, alguien que ellos consideraban que estaban en su mismo nivel. Un gentil, un samaritano, alguien malo, debía ser odiado, era su enemigo. ¿Por qué? Porque estaba en contra de Dios. Entonces Jesús va a citar esta parábola de una manera alucinante por los personajes que va a introducir. Pero yo tengo que entender esto. Vivimos en un tiempo muy particular. Vivimos en un tiempo, si bien a lo largo de toda la historia las personas necesitaron el Evangelio y lo necesitan, donde la gente está sensible, donde este caos que generó este coronavirus o COVID-19 le mostró a la gente realmente la importancia de las cosas, y la gente está sin esperanza. Leía el otro día una noticia de un policía mayor de edad que dice que contrajo la enfermedad y empezó a ver que empeoraba su situación de salud, ¿sí? Entonces, en su desesperación, activó el programa que tiene el celular, el comando de voz, y dijo, ¿cómo puedo ser salvo? Y esto lo derivó a diferentes videos que hablaban de la salvación. Y esta persona fue salva. No sé si este hombre ya había escuchado algún momento el Evangelio y quizá había sido indiferente. Por eso, ante esta desesperación, buscó una salida en la palabra de Dios. Pero lo que sí yo tengo que entender es que hay necesidad. Las personas necesitan escuchar que hay esperanza. Y que esa esperanza se encuentra en Jesucristo. Entonces yo lo primero que quiero preguntarte es si realmente, si hoy tenés la posibilidad, vas a poder llevar a alguien a los pies del Señor Jesucristo por medio del Evangelio. Cuando hablamos de Evangelio, entiendo las verdades que comprende. Yo necesito conocer el Evangelio, porque mi vida tiene que girar en torno al Evangelio. Alguien dijo, necesito predicarme el Evangelio todos los días a mí mismo. Es una verdad fundamental que no puede faltar. Primero, porque habla de mi salvación. Y segundo, porque es lo que yo tengo que llevarle a las demás personas. Es una comisión que el Señor nos dejó. Pablo dijo en 1 Corintios, hablándole a los corintios, que era una necesidad impuesta el ir y predicar el Evangelio. Por eso, el Evangelio tiene que ser el motor de mi vida. Y hoy vas a ver que, como a lo largo del tiempo, el Evangelio es una de las verdades que más ha sido atacada por el enemigo, pero que obviamente no la va a poder cambiar. Pero yo no tengo que ser parte de esas trampas que el enemigo pone en el camino. Quizás hoy uno busca en internet, que es generalmente lo que hacemos primero, y encontramos personas que hablan del Evangelio de la prosperidad, personas que hablan del Evangelio de la sanidad, personas que hablan del Evangelio de... Vaya a saber qué. No puedo ser parte de esas cosas. La palabra de Dios me dice que hay un solo Evangelio, y es el Evangelio de la gracia de Dios. Cristo, siendo de Dios, vino, se humilló a sí mismo, siendo hombre, fue a la cruz a morir para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna y no se pierda. Pablo a los Gálatas les dijo, estoy maravillado que se hayan apartado de un evangelio diferente. No es que haya otros. ¿Qué hacían estos Gálatas?
Al Evangelio de la gracia de Dios querían añadirle obras de la ley, como por ejemplo la circuncisión. Yo tengo que conocer el Evangelio. Tiene que ser la verdad fundamental que gire en torno a mi vida. He escuchado también testimonios de personas que nos cuentan que una persona llegó a un hermano con necesidad. Obviamente que es una persona que no conoce del Señor. Quizá con una necesidad financiera, quizá con una necesidad de una enfermedad, quizá con una relación rota, no lo sé, cualquier tipo de necesidad. ¿Y qué hacemos nosotros? Oramos por eso. Yo quiero que entendamos algo. Esa persona llegó sin Cristo y con una necesidad financiera. Le aparece un trabajo, esa persona con ese trabajo va directo al infierno. Viene una persona con una enfermedad, esa enfermedad sana, la persona se va sana al infierno. Porque la persona necesita entender que su primer necesidad a suplir es su relación con Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que yo tengo que hablar. Por eso necesito conocer el Evangelio. Necesito predicar el Evangelio. No puedo decirle a la persona voy a orar por vos, porque es como decorarle su camino hacia el infierno, ser parte de eso. Orar por su salvación, predicar el Evangelio, que escuche la necesidad de un Salvador. Dice algunos hermanos, pero estás equivocado, porque si Dios hace un milagro en la persona va a creer. Desde Mateo hasta Juan, en el Evangelio, vemos a Jesús y multitudes tras él. ¿Qué iban tras él o tras su milagro? Tras sus milagros. ¿Eran esas multitudes las que le siguieron o fueron algunos pocos? Fueron algunos pocos. Entonces, si a lo largo de la historia vemos esto, ¿por qué hoy va a ser diferente? Y quiero que veas el versículo... Versículo, ya les digo, perdón, que acá lo tenía anotado. Ahí está, perdón, versículo 20. Para que veas esta verdad. Te dijimos que los discípulos habían venido de hacer la comisión de lo que el Señor le había mandado y venían gozosos. Y el Señor le va a decir esto: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. El primer milagro que Dios quiere hacer en una persona es cambiar su eternidad, que pase de muerte a vida. Después, Dios sabrá cuál será el propósito para su vida. Sé parte del milagro. Conocer el Evangelio no solo para tu salvación, sino para llevarle esperanza a quien no la tiene. Debe ser el Evangelio el centro de mi vida y que mi vida gire en torno a esto. Dijimos verdades fundamentales que tienen que estar presentes en mi vida. El Evangelio es una, la comunión es otra. ¿Y por qué la comunión? Porque en esta maravillosa parábola que el Señor presenta ahora, nos va a presentar ejemplos de personas religiosas, ¿sí? Entonces, cuando hablo de religiosas, ¿de qué estoy hablando? De personas que manifestaban algo externo, pero que en el interior no lo era. Y cuando hablo de comunión, hablo de participar en cosas en común, de una común unión, es decir, de esta relación del hombre con Dios, pero por medio de Jesucristo. Y acá nos encontramos con estos hombres religiosos. Dice la palabra de Dios en el versículo 30. Respondió Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó a manos de ladrones, los cuales le despojaron, hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. Y ahí yo tengo que entender que ese personaje coinciden los teólogos que se trata de un judío. Y tenemos un panorama, o sea, un lugar donde sucede este hecho, que se prestaba para que esto sucediera, porque era un camino en descenso, lleno de rocas, donde daba lugar para que los ladrones se escondieran y atacaran a estas personas. Y es lo que pasa con este hombre, y aparecen los primeros malos de la historia, porque dice que le robaron y lo dejaron medio muerto. Después dice, versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegó cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Y me maravilla, porque el Señor podría haber usado cualquier ejemplo, y sin embargo puso ¿a quién? A un sacerdote. ¿Quién es
¿O quién era un sacerdote? Era la autoridad religiosa del pueblo. Era quien intercedía por el pueblo, era quien conocía la ley, quien se esperaba que viviese la ley. Y sin embargo ve ahí a una persona que está en necesidad y pasa de largo. Después dice que viene este levita. ¿Y quién era el levita? La tribu de Leví fue la tribu escogida por Dios para estar exclusivamente en el servicio del templo. Se esperaba de ellos lo mismo y sin embargo pasó de largo. ¿Y por qué te decía que me maravillaba? Porque estas personas tenían una alta estima por los escribas. Ellos los admiraban, ellos querían ser como ellos, quizás hasta tener sus lugares. Y Jesús acá lo presenta como los segundos malos, como aquellos que pudiendo hacer algo por Él, no lo hicieron. Y por eso te hablo de comunión, porque quiero mostrarte lo que hace la religión. La religión muestra algo externo que no hay en el interior. La religión me lleva a ser egoísta. ¿Por qué? Porque pienso en mí y no pienso en los demás. Estamos en un tiempo donde quizá la iglesia se sienta cómoda, hablando de iglesia a nivel universal, viviendo en esta vida de religión. Y un ejemplo es personas que van el domingo, alaban al Señor, escuchan la palabra, si tienen la posibilidad de ofrendar lo hacen, y con eso ya está, y ahí terminó. En la semana no más Señor, no más palabra, no más, y vuelvo el domingo y así sucesivamente, engañándome a mí mismo, pensando que estoy cerca de Dios, pero en realidad estoy más lejos de lo que puedo llegar a pensar. Quiero decirte que hay dos lugares donde la religión nos puede llegar a llevar. Y en primer lugar, recién la mencionábamos, si soy un hijo de Dios y vivo una vida de religión, el lugar donde voy a estar es lejos de Dios, no hay otra. Y es más, como te dije recién, quizás me estoy engañando a mí mismo pensando que estoy agradando a Dios con lo que hago y estoy cerca de Él. Sin embargo, estoy más lejos de lo que pienso. Y en segundo lugar, si no soy hijo de Dios y estoy viviendo una vida de religión, el lugar a donde me conduce esto es el infierno. Y quizá te resulte duro, quizá te resulte chocante, pero es lo que la palabra de Dios dice. Es lo que la palabra de Dios dice. Entonces yo te animo a que podamos meditar. ¿Estoy viviendo una vida de comunión o estoy viviendo una religión? ¿Cuál es el motor de mi corazón? Estas personas solamente se preocupaban por lo externo. No le importaba lo interno. Se olvidaban de que todo comienza acá, en lo que la Biblia describe como corazón, que después se ve evidenciado en el exterior como fruto del Espíritu que llama la palabra. Pero estas personas estaban vacías. Y si vos y yo vivimos una vida de religión, también podemos estarlo. Y ellos estaban vacíos de amor hacia las personas. Y si vivimos una vida de religión, nosotros dos también podemos estarlos. Quizá ellos estaban yendo o volviendo del templo. Y sin embargo, ver a un hermano en necesidad no les cambió. Y es lo mismo que puede pasar con nosotros cuando nos entregamos a una vida de religión. El Señor a esto lo llamó a lo largo del Evangelio hipocresía. Pero así como a lo largo del Evangelio fue llamado hipocresía a lo largo de la historia y hasta el día de hoy, si vivo una vida de religión, también soy un hipócrita. Entonces tengo que preguntarme esto. ¿Realmente mi vida está caracterizada por la comunión con Dios o por vivir una vida superficial, una vida de religión? ¿Cómo puedo tener comunión con Dios? Me doy cuenta que estoy viviendo una vida de religión y necesito tener comunión con Dios. Orando. Orar es hablar con Dios. Lleva tu gratitud a Él, lleva tus peticiones, tus ruegos. Él te escucha, dice que inclina su oído para escuchar nuestras peticiones. Él es esa persona que está las 24 horas del día para escucharte. Meditando en la palabra de Dios. Yo hablo con Dios por medio de la oración, pero Él me habla por medio de su palabra. Y en su palabra donde yo voy a encontrar quién es Él, cómo piensa Él, qué espera Él de mí, cuáles son sus promesas para mí. Ese es ese espejo, como decíamos al principio, que me muestra cómo estoy yo realmente y cuáles son las cosas que agradan a Dios y cuáles son las cosas que no agradan a Dios, que Él quiere seguir transformando, que Él quiere seguir puliendo.
Con la confesión. Uy, la confesión es algo súper olvidado. Nosotros pecamos todos los días y es algo que tenemos que hacer a diario. Y no agarrar y meter todo en una bolsa y decirle, Señor, perdóname por mis pecados. No, Señor, hoy me equivoqué en esto. Yo tengo que ser específico. Porque Él está interesado en trabajar en cada cosa específica de mi vida para transformarla a la imagen de Jesucristo. Puedo adorarle, alabarle, puedo tener comunión con hermanos. De esa manera yo puedo tener comunión con Dios. Y no tengo que hacerlo algo de domingo, sino tiene que ser algo que tiene que ser todos los días de nuestra vida. Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Es algo que no sale por naturaleza de nosotros. Es algo que así como el atleta yo tengo que ejercitarlo. Entonces quizás sea hoy momento de tomar una decisión y empezar a tener todos los días comunión con Dios. Necesito relacionarme con el Creador de los cielos y de la tierra, necesito relacionarme con el dador de la vida, necesito relacionarme con aquel que envió a su Hijo a morir en una cruz para que yo hoy pudiera tener vida eterna. No te pierdas ese privilegio. Dijimos 3 verdades: la primera el Evangelio, la segunda la comunión y la tercera es las buenas obras, que viene en relación al Evangelio, a vivir una vida de comunión, y como consecuencia vamos a tener una vida de buenas obras. Dice el versículo 33: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y simplemente me voy a detener acá. Dice, fue movido a misericordia. Yo lo que tengo que entender es que entre judíos y samaritanos había una rivalidad, se odiaban, no se podían ver. El judío odiaba al samaritano por su descendencia, por esa mezcla que había en ellos en la sangre. No había trato. Recordá cuando el Señor Jesús se encontró en Juan capítulo 4 con la mujer samaritana y ella le dijo, tú siendo judío me vienes a pedir agua a mí. ¿Por qué? Porque no había trato. Y es más, se consideraba que un judío si bebía agua del cántaro de un samaritano estaba impuro. Pues fíjate el celo que había entre ambos. Sin embargo, este hombre va a acortar esa distancia. Y no hablo de metros, sino hablo que no hubo prejuicios. Él vio a alguien en necesidad y fue y obró. ¿Pero por qué obró? ¿Qué fue lo que lo llevó a obrar? Dice el versículo al final que fue movido a misericordia. ¿Qué es la misericordia? 2 palabras, miser de miseria, cordia de corazón. Este samaritano vio al judío ahí en necesidad, golpeado, casi muerto, y esa miseria que él estaba pasando, esa situación, pasó por el corazón del samaritano y esto lo movió a orar. Es lo mismo que pasa con el amor de Dios para con nosotros. Y es lo mismo que tiene que pasar por mí, siendo un hijo de Dios, cuando veo a otro en necesidad. Jesús cuando vio a las multitudes dijo que eran como ovejas que no tienen pastor, y dice que se conmovió. La misma palabra. La misma palabra. Te quiero hacer una pregunta. Seguramente el escriba, si hubiese estado en el lugar del samaritano, del sacerdote o del levita, hubiese hecho lo mismo. ¿Qué hubiese hecho vos si hubieses pasado y visto a este hombre tirado ahí en necesidad? Porque esa respuesta que vos me des y la respuesta que yo pueda dar sale de acá, del corazón. Y de acuerdo a cómo yo esté viviendo, si una vida de comunión, una vida de religión, va a ser ¿qué? Mi actual. Va a ser mi actual. Dice Efesios 2:10 que somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Santiago dice, tú dices que tienes fe, muéstrame tus obras. No diciéndome vas a ser salvo por obras, sino que una verdadera fe produce obras. Produce obras. ¿Qué hubiésemos hecho si lo hubiésemos visto ahí? Y dice, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. ¿Sí? ¿Por qué el samaritano tenía estas cosas? Porque era común que los viajeros se equiparan con estas cosas en caso de estos incidentes o quizá contraer alguna enfermedad. Pero él utilizó, no solo se acercó, sino que también utilizó de los recursos que él tenía para poder suplir esta necesidad del judío que estaba ahí casi muerto. Dice que le echó aceite y vino, hablando, sabemos y conocemos que
en un contexto medicinal que tenían en esa época, y que lo puso en su cabalgadura, es decir, que lo llevó con él a un mesón, que era un lugar para personas que estaban de paso, algo así como un lugar de alojamiento, y cuidó de él. ¿Cuánto estás dispuesto a dar? No solo por tu hermano, sino por tu prójimo. Porque acá vemos que él no tuvo prejuicios, acá vemos que él que invirtió de sus cosas, pero no te hablo solo de lo material, porque él invirtió de su tiempo. No sabemos si venía de lejos, si recién había comenzado su viaje, si él estaba volviendo. Sin embargo, dice que él cuidó de ese que lo despreciaba, que él cuidó de ese que lo odiaba. ¿Por qué? Porque fue movido a misericordia. Y otro día al partir sacó 2 denarios, versículo 35, y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. No solo se hizo cargo de las cuentas que podía producir este hombre, sino que dio de más. 2 denarios eran el sueldo por 2 días de trabajo. Y no solo eso, fue más allá. Le dijo: si produce algún gasto extra, despreocupate que yo lo voy a suplir. ¿Cuánto estoy dispuesto a dar por aquella persona que está en necesidad? Quizá no estamos en este lugar, no estamos descendiendo, no hay rocas donde se escondan, pero sí todos los días de nuestra vida nos cruzamos con hermanos o con personas que están en necesidad. ¿Somos movidos a misericordia o en nuestra vida está la indiferencia? ¿Quién pues de estos 3 parece que te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de ladrones? Y él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y hoy el Señor Jesús te dice a vos y me dice a mí: ve y haz tú lo mismo. Dijimos 3 verdades fundamentales que tienen que estar presentes en nuestra vida: el Evangelio, por mi salvación y para llevarle la esperanza a los demás; la comunión, para no vivir una vida de religión y para tener una relación con aquel que me amó y se entregó hasta el fin; y hablamos de buenas obras. Ve y haz tú lo mismo. Cuando me presentan esta parábola del buen samaritano, tengo que entender que es una situación que vos y yo vivimos. ¿Y por qué te digo esto? Porque en algún momento de tu vida, vos y yo estuvimos en la condición de este judío, tirados al costado del camino, despreciados, golpeados, heridos. Quizá pasaba gente alrededor nuestro y era indiferente, ajenos a la vida de Dios, haciendo nuestra propia voluntad, bajo nuestros propios deseos, siguiendo la corriente de este mundo. Sin embargo, vino el buen samaritano, el Señor Jesucristo, y no le importó lo que éramos nosotros, o lo que había en nosotros, porque Él fue movido a misericordia. Y Él usó misericordia con vos y conmigo, porque Él fue el que te extendió la mano y te levantó para darte vida. Él fue quien, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios, y fue a la cruz para que vos y yo hoy tengamos vida. Él es nuestro buen samaritano. Por eso te animo a que vayamos y hagamos igual que Él hizo con nosotros: misericordia, porque hay un mundo que la necesita. Y no solo necesita verla, sino también necesita oírla. Hermanos, ruego al Señor que cada día, realmente podamos ser un poco más parecidos a Jesucristo que ayer. Y que la gracia de Dios sobreabunde en nuestra vida. No solo para transformarnos conforme a su imagen, sino para que podamos anunciar del amor de aquel que se dio en la cruz. Hermanos, les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Vive, Él vive, por siempre reinará.
resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Oh, oh, aleluya, oh, oh, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy. El mismo poder que el enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, oh, oh, aleluya.
Gracias yo te doy por ser tú mi Padre, el que quita mi temor. Mi amado Dios, el amor verdadero, el que todo se entregó. Solamente tú me miras con amor, sabes darlo todo sin reproches ni rencor. Enciendes mi pasión cuando todo es gris, pintas de colores el cielo para mí. Me cuidas, me abrazas, me miras, me amas, me cubres, me buscas, porque gracias yo te doy por ser tú mi Padre, el que quita mi temor. Mi amado Dios, el amor verdadero, el que todo se entregó. Caído y sin amor, todo lo perdí. Solo por tu gracia pude descubrir que tú eres real. Lo sabe hoy mi ser. Me diste nuevas fuerzas, sé que grande es tu poder. Me cuidas, me abrazas, me miras, me amas, me cubres, me buscas, porque gracias yo te doy por ser tú mi Padre, el que quita mi temor. Mi amado Dios, el amor verdadero, el que todo se entregó. Gracias yo te doy por ser tú mi Padre, el que quita mi temor. Mi amado Dios, el amor verdadero, el que todo se entregó. Día 3. Gracias yo te doy por ser tú mi Padre, el que quita mi temor. Mi amado. Llegó el ritmo con aprecio de sangre. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad de la casa de Dios, hay libertad de la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad de la casa de Dios, hay libertad de la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Tu grupo, aprecio de sangre, cumbia. Para Joaquín y Ana. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu